Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tengan, háganmelo saber con un gloria a Dios, pero así como dice, gozoso, y de que alguien está bendecido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¡Amén! ¿Por qué no lo leen conmigo? ¡Amén! Dice así en el nombre de Jesús. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración breve. Vamos a pedir al Señor que sea Él hablando, que me dé palabra elocuente, que me dé claridad, para que usted pueda entender el mensaje de esta preciosa mañana y entonces salga de allá, de esta puerta, bendecido. Abba Padre Adonai, gracias Padre por este día, porque tú, Señor, siempre estás al pendiente de nosotros. Mi Padre, pongo mi vida en tus manos, Señor, úsame poderosamente. Úsame, Señor, según tu voluntad, según el propósito, Señor, que tú, Señor, tienes para mi vida. Yo solamente te pido que me des gracia, Señor, dame elocuencia en mis palabras, ayúdame a hablar con claridad, para que, Señor, mis hermanos puedan, Señor, ellos entender lo que tú, Señor, estás queriendo avisar, advertir, o estás queriendo enseñar, Señor. Yo creo que el mensaje de hoy tiene todo eso, Señor, y ahora algunas otras características más. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se esfuerzan en venir aquí a tu casa. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado eres. Glorifícate, Señor, y bendice la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia, Rey de Reyes, dice. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Y es muy importante, mis hermanos, pedirle eso al Señor. ¿Sabes por qué? No recuerdo ahorita el nombre. Estuve ahí apuntando en mi teléfono, por eso se cayó y se rompió la pantalla. Porque el Señor tiene un propósito. Entonces, dice, no recuerdo quién de los predicadores que yo escucho fue el que dijo eso, pero dijo algo muy importante. Si los domingos la iglesia va al servicio y no hay cambios, es solamente un espectáculo. Y es cierto, mis hermanos. Si nosotros venimos aquí a la iglesia, o aquí a la iglesia vemos que los demás vienen, debe de haber cambios. Porque si no hay cambios, entonces nada más venimos a entretenernos. Entonces, pues hay que hablar las cosas como son, mis hermanos. Van a ver por qué. El tema de hoy, mis hermanos, ya lo predicamos en la iglesia allá en Casa de Vida, lo predicamos allá en Casa de Oración, Ciudad Deportiva y Cimarhuacán. Y yo siento otra vez la carga del Señor desde antier. Yo tenía en la semana, estaba preparando un mensaje que se llama La Misión Babilonia. Pero el Señor me hizo sentir mucho que predicara este tema ahora a la iglesia Rey de Reyes, que es un tema de importancia. Y el tema de hoy se llama Viviendo en los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor como lo acabamos de leer, mis hermanos, pero te lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Pon mucha atención. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hay que ver el contexto, mi hermano. Es muy importante el contexto en el que está ubicado esta parte escritural. Si vamos más atrás, el capítulo 11 tiene como subtítulo Los mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a sígame con la vista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, no está hablando de Juan el apóstol, está hablando de Juan el Bautista. Dice, al oír Juan en la cárcel, fíjate lo que está diciendo,
un discípulo de Dios, del cual en los siguientes versículos Dios se va a referir a él de una manera muy especial, muy privilegiada. Pero, ¿qué crees? Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Cuál es el tema de hoy, mi hermano? Viviendo en los últimos tiempos. Juan el Bautista estaba viviendo los tiempos cuando la profecía ya se estaba cumpliendo y Jesucristo ya estaba aquí en este mundo. A nosotros ya sabemos que Jesucristo murió por nosotros, que solamente mediante Él obtenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Ya lo sabemos, mi hermano. Pero en aquel tiempo todavía estaban trabajando en eso. Pero hay una relación, mi hermano, y hay una semejanza con estos días. ¿Y sabes cuál es? Que el cielo está haciendo presión, decía un hermano, está haciendo presión y solamente los valientes lo van a arrebatar. Mi pregunta es, ¿tú quieres arrebatar el reino de los cielos o te quieres quedar en este mundo? Entonces, Juan el Bautista, mi hermano, tenía una tarea privilegiada, pero al mismo momento era una tarea muy difícil, dificilísima, mi hermano. Muchas veces yo en oración, yo me he preguntado, a veces de repente digo, soy muy selecto cuando abro el browser del internet y voy a navegar o voy a ver un video inclusive en YouTube. Entonces yo soy bien selecto en eso. No tengo Facebook porque de repente llega mucha basura que no y a veces te distrae. No tengo esto porque tiene mucha basura, mi hermano, y de repente tú vas a buscar a lo mejor la predicación de un hermano o algún tema que tiene que ver con la iglesia y de repente ya estás viendo los TikToks. Estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. De repente dices, ¿será pecado tener una televisión en la casa? Y de repente muchos dicen, sí es pecado. Y muchos dicen que no. Y yo soy de la postura que Dios sabe el por qué Él permitió las cosas. En el principio, mi hermano, dice que Él creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada. Simbólicamente, mi hermano, cuando vemos la palabra tierra en la Biblia, se está refiriendo a nosotros. Dice que la tierra estaba desordenada. Tu vida, mi vida, la vida de todos los que estamos aquí antes de venir a Cristo, así era, desordenada. Pero no solamente eso, dice que estaba vacía. No había nada, estábamos huecos, hermano. Palabras huecas. Dice también que Él creó la luz. Dijo, sea la luz, fue la luz, pero también creó las tinieblas. Fíjate qué similitud hay entre que estábamos desordenados, pero ahora, si obedecemos la palabra de Dios, pues ahí la llevamos. Mas si no la obedecemos, seguimos estando. Tal vez la situación es peor, porque cuando hay tiniebla en la luz, todo lo vas a ver. Pero cuando hay tinieblas, no ves, mi hermano. Así es la vida de aquellos que no tienen a Jesús en el corazón, que no obedecen a Dios. Están en tinieblas. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas más, ahora sí que, pues yo diría aberrantes, preocupantes? Que hay cristianos en tinieblas. Hacen su voluntad. Están desordenados y vacíos. Es algo tan sencillo, mi hermano, mis hermanos, que sabemos a qué hora se empieza el culto, pero llegamos a la hora que se nos pega nuestra gana. Hay desorden. Es tan sencillo, mis hermanos, que a veces cuando estamos allá afuera, venimos a la iglesia y de repente empezamos a predicar, hermano Juan Carlos. 1 hora y media, de aquí en adelante. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Tanta información, mi hermano, del siervo que está aquí predicando. ¿Y qué nos llevamos? Si nos llevamos algo, debería haber un cambio en nuestras vidas, pero si no nos llevamos nada, vamos a seguir vacíos. ¿Cuántas gentes hay allá en el mundo, mi hermano, que tienen dinero? Pero ellos mismos han testificado, han dicho en sus, ahora sí que mediante redes sociales, mediante los medios, que tienen todo, pero hay algo que les falta, que se sienten vacíos. Solamente Dios, que es el creador del cuerpo humano, el creador del alma, solamente Dios que puede tocar al alma, es el único que puede alimentar y darle de beber a esa alma.
Entonces, si nosotros de repente salimos y llega el momento en el que Dios dice, pues mi hijo no ha faltado, mi hijo siempre ha estado presente, mi hija siempre ha estado, yo la veo cuando me oro a las mañanas, en la madrugada, al mediodía, a la tarde, a la noche, entonces le voy a mandar ahí unos para que les predique. Y cuando llega el momento que tú le vas a hablar palabra a alguien, mi hermano, y casi, quieres llorar, mi hermano, porque ya no te acuerdas de nada de lo que fuiste a escuchar en la iglesia. El Señor me ha estado hablando mucho en esta semana, Él sabe por qué nos dirige, y Él me ha estado hablando mucho acerca del carácter del cristiano. Y entonces todo lo que Él me enseña, yo digo, tienes razón, Señor, sí es cierto. Y se nota en nuestra manera de hablar, mi hermano. Se nota en nuestra manera de dirigirnos. Entonces, así era nuestra vida, como en el principio. Él tuvo que creó los cielos y la tierra, pero estaba desordenada. ¿Quién la desordenó? ¿Quién es el que desordena los pensamientos del hombre, dándole por su lado, tú tienes el poder? Mujeres, júntense. ¿Qué andan ahí aguantando a los hombres? Hombre, si tu mujer se te pone, pégale. Y ahí está, mi hermano, las feministas. Ahí están las mujeres que dicen que tienen ellos el derecho de hacer con sus vidas lo que le plazca. Todos aquellos que están a favor del aborto. Y ahí está, mi hermano. Tú ves a las feministas, digo, yo trabajo allá en el centro histórico, van de todos los días manifestaciones. Vienen a manifestarse las personas, los campesinos, nada más ponen policías. Pero vienen a manifestarse X grupo, policías. Y así, mi hermano, muchos grupos, policías. Pero cuando van a manifestarse las feministas, quitan hasta los vidrios. Yo una vez estaba así como estoy viendo las hermanas de allá atrás, estaba cerquita y yo nomás las estaba viendo. Cómo estaban con martillos y quitando las grandes maderas, los tablones que ponen a los monumentos. Y yo decía, ¿será eso algo correcto? Entonces yo dije, viéndolo por el lado inclusive político, moral, ético, no lo es, mucho menos en el ámbito espiritual. Pero en la modernidad estamos viviendo en los últimos tiempos, mi hermano. De repente antes éramos el país de los machos remachos, y ahora ya no tanto, mi hermano. Vas por el metro y ya van agarrados de la mano, ya se están besando. Mujeres también dices, ¿qué está pasando? Si éramos el país de los machos remachos, y ahora ya no somos tan machos, mi hermano. Ahora ya se les mete que es que tú tienes derecho de, y a veces ese tienes derecho de pisotea los principios de Dios. Entonces, en aquellos días, mis hermanos, no eran tan diferentes, no creas que eran muy, muy diferentes a estos días. En los tiempos de Juan el Bautista, mi hermano, estaba en la cárcel por una razón. ¿Sabes por qué? Y hace falta cristianos como Juan el Bautista. Yo le he dicho, Señor, necesitamos más Juanes Bautistas que se levanten y que digan, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito el que tú te beses con un hombre siendo hombre. No te es lícito el que tú le quites la vida a esa pequeña criaturita que tiene 2, 3 meses, en unas 2, 3 semanas en tu vientre. No te es lícito, mujer, que tú quieras ocupar el lugar que Dios hizo para un hombre. Hace falta cristianos de esos, mis hermanos. Y en estos tiempos los cristianos que se han levantado con esa valentía, ¿dónde están? Algunos ya los han metido a la cárcel. Vino una pandemia, mi hermano, y de repente, ¿qué crees? Se cerraron las iglesias, pero ahorita ya abrieron los bares y las iglesias no. Gracias, pastor. Aleluya. Y el pastor John MacArthur, si van por ahí en internet, si ven en internet, tuvo problemas, mi hermano, porque no quiso cerrar su iglesia, Grace Community, allá en California. Dijo que él no, que él dependía de un Dios que era dueño de todo.
Y concuerdo con él. Y lo demandó el mismo Estado. Tuvieron un problemón ahí. La guerra empieza, mi hermano. El reino de Dios sufre violencia. Pero solamente ¿quiénes lo van a arrebatar? Los valientes. Pero no basta, hermano, con ser valiente. La palabra dice que tenemos que ser valientes y decididos. Sí, es amén. Porque valientes muchos levantan la mano, pero cuando llega el momento de... ya no hay nadie. Se acabaron los valientes. Juan el Bautista predicaba tantas cosas, le dijo a los fariseos, a los líderes de esos tiempos, raza de víboras. ¿Quién les avisó de la ira venidera? ¿Creen que solamente por bautizarse con eso ya van a entrar al cielo? Produzcan frutos de arrepentimiento. Pero esas verdades no se hablan mucho en las iglesias, mi hermano. Solamente queremos que nos hablen del Cristo milagroso. Queremos solamente escuchar de pura prosperidad, de que Dios me va a sanar o de que Dios me va a ayudar. Y es lo que se han enfocado en estos días a predicar muchos de los predicadores. Pero aún hay predicadores, sabemos predicadores de sana doctrina, y que el Espíritu de Dios nos da la valentía para decirle a alguien: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por esa razón, mi hermano, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y es curioso que estando en la cárcel, después de que él fue el que dijo: sobre aquel que vean el Espíritu de Dios, ese es el Cristo, ahora mandaba preguntarle a Jesucristo si él era el Cristo. Eso es bien curioso, como está escrito en los siguientes versículos. Cristo decía, le mandó a decir, como dice el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En el pastor da un mensaje, da un anuncio, hermano, los invita. Traes el pastor. Llega el líder de varones, hermanos, ¿saben qué? Va a empezar a pedir dinero. Eso es tropiezo. Están encontrando tropiezo en Cristo. Porque no estamos, si el pastor pidiera para él, les dijera: ya tengo 3 motos, ahora quiero tener 4, cooperen, hermanos. Estoy de acuerdo, mi hermano. Que dijeran que el hermano Juan Carlos dice, sí, hermano, sería malo. Pero no estamos pidiendo para nosotros, sino que es para la obra de Dios, donde el principal beneficiado vas a ser tú. Aleluya, sí, amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿De qué manera el Señor, piénsalo tú en tu mente, sé sincero contigo mismo, no te engañes, no te justifiques delante de Dios? ¿Cuál crees que es el pensamiento de Dios hacia ti? Si tú fueras el que estuvieras en la cárcel como el Bautista, ¿qué saliste a ver? ¿A mi hija fulana? Y más que mi hija. ¿O qué concepto podría tener el Señor de ti? Todos lo sabemos, hermano. Todos sabemos en el fondo qué concepto tiene el Señor de nosotros. No, pues ya sé, Señor, dirías, no, que soy bien argüendera. No, pues dirías que soy esto, soy lo otro. Y es bueno delante de Dios, hermano, reconocerse. Es bueno delante de Dios. Pero también está la otra parte. Señor, pues si me intento esforzarme, pero pues apenas he hecho poquito. No lo sé, hermano. Pero fíjate la manera privilegiada de la boca del mismo Dios Todopoderoso hablar dirigiéndose acerca de uno de sus profetas. Más que un profeta, sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien estaba escrito. Y entonces dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aleluya. Y entonces, a raíz de todo esto que estaba pasando, mi hermano, con Juan el Bautista, es cuando Jesús dice:
Lo dice por Juan el Bautista. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza, y a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente, pero no termina ahí, dice, y está completando, decidida, dice, logra formar parte de él. El reino de los cielos, mi hermano, es un reino donde Dios nos promete que no hay dolor, no hay tristeza, no hay chismes, no hay argüendes. Entonces es delicado, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque una persona iracunda no va a entrar al reino de los cielos. En aquellos tiempos, mi hermano, cuando Dios detectaba un pecado, cuando el pueblo de Israel se regía por el poder de Dios, consultando a Dios por medio de los profetas, cuando Dios detectaba algo, les avisaba. ¿Y qué hacían? Lo aislaban, lo apedreaban. Era un juicio fuerte, mi hermano. Ahora ya no es eso. A veces ya no queremos venir a la iglesia porque el hermano no me saludó, porque el hermano no me dio mi cambio bien, porque el hermano, pues lo saludé, pero él estaba volteado, ni me vio, pero no quiso saludarme. Y tonterías, mi hermano, por el estilo. Que porque hace frío, o que porque hace calor, que porque está bien seco, o porque está lluvioso. No tenemos complacencia de ningún tipo, mi hermano. Entonces, por eso es delicado, mi hermano. En el reino de los cielos no va a haber eso. No nos engañemos con que es que soy un poquito enojón y esto y lo otro. No, tenemos que estar cambiados, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios, que cambia pensamientos, cambia mentes, pero también cambia corazones. Tal vez alguien se esté preguntando, yo tengo un corazón enfermo, soy celoso, celosa, enojón, enojona, soy chismoso, chismosa, soy peleonero, peleonera. ¿Cómo le hago? Mi corazón está podrido, lleno de tantas cosas y no lo he podido quitar. Mi corazón aún quiere las cosas de allá afuera, todavía quiero bailar el meneíto, todavía quiero seguir tantas cosas, todavía quiero seguir yendo a la disco, que hago que no es malo. No es malo, porque Cristo ya me salvó. Todavía de repente quiero echarme un traguito, todavía de repente me pongo a alburear con los amigos, mi vocabulario aún no sirve. Tantas cosas, mi hermano. Tantas cosas. Pero yo te voy a decir algo. Hay ciertas operaciones, mi hermano, que hablando en lo humano no se pueden hacer. Y lo hace nada más para ver si queda. Y si queda, ahora sí que nosotros decimos gloria a Dios, y si queda, pues que bueno, ya la hizo. Pero si no queda, colgaste los tenis. Pero con Dios, mi hermano, con Dios no es así. Con Dios podemos tener la confianza de que si Él dice que sí, Él te puede hacer inclusive un trasplante de corazón, para que ese corazón nuevo que tú tengas ahora piense y sienta conforme a los estatutos de Cristo. Que ahora Él diga, ya mi ídolo ya no es Ricky Martin, ya mi ídolo ya no es Luis Miguel, ya no quiero cantar como Chente, ya no quiero bailar como Chayanne. Ya no quiero ser yo como el Chapo, que todos me tienen miedo y cantar corridos. No, hermano. Tu único deseo va a ser hablar, sentir, pensar y ser como Cristo. ¡Gloria a Jesucristo! Solamente eso, mi hermano. ¡Aleluya! Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Si tú quieres llegar al reino y formar parte del reino de los cielos desde aquí, desde la tierra, entonces tendrás que esforzarte en dejar todas esas actitudes que no son agradables delante de Dios. Lamentablemente en estos días, mi hermano, en las iglesias hay muchos infiltrados. Hay cristianos a medias, hay cristianos entre comillas, y hay gente que no es convertida. Hay predicadores de mala doctrina. Hay falsos profetas, mi hermano.
Y todo estaba profetizado. De repente llega un hermano que llega y te predica algo que está escrito, está todo el tiempo leyendo el libro, y qué aburrido. Ese hermano no me gusta como predica. Pero llega el hermano que se pone con unos gritotes y no te dice nada, solamente son puros gritos, pero ese sí me prende, ese sí me gusta, porque es y más cuando te dice, tú vas a ser bendecido por Dios, Dios tiene una bendición para ti, y todos con sus manitas, lloren. Pero ¿sabes qué es lo malo a veces, mi hermano? Digo, no es malo, Dios bendice. Sí, tengo un Dios bendito, un Dios santo que bendice. Tengo un Dios que prospera. No es mala la prosperidad cuando viene de parte de Dios y cuando es parte del plan de Dios. Pero lo malo, mi hermano, es que nosotros nos dejamos ir por esa parte, olvidando que lo más importante es mantenernos siendo salvos. Aleluya. Como te decía, muchos ya no quieren ser como Superman. En estos días, ¿cuál de todos los niños de nuestros hijos dicen, yo quiero ser como Cristo, papá? Yo quiero ser como el apóstol Pablo, papá. Yo quiero ser como Elías, papá. Hasta el momento no he escuchado ni a un joven, ni a un niño decir eso. Y vaya que cuesta, mi hermano. Vaya que cuesta. Estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Es el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Esta palabra quiero resaltarla. Confirmando. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, hermanos, que a mí me dijo el hermano Juan Carlos que ya todo me iba a ir bien, que me iba a ser rico, iba a tener 3 casas, 3 motos, 2 carros, los que yo quisiera, y aparte iba a tener muchos a mi orden. Es que a mí me dijeron que mañana iba a amanecer sano, que nada más dijera esto. Y un sinfín de tantas cosas, mi hermano. Y son verdades a medias. Sí, Dios lo puede hacer, pero a veces olvidamos consultarnos. Si Dios quiere. Pensamos que porque somos hijos del rey, es bien bonito andar diciendo que somos hijos del rey, todo nos pertenece, todo el mundo casi debe de postrarse delante de nosotros porque somos hijos del rey. Más, mi hermano, cuando tomamos esa pequeña parte escritural que es bien bonita y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se preocupe, hermano. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Sí, amén, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Y a los 5 minutos te empieza una pruebita chiquitita. Ya no todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El profeta Elías, mi hermano, puso un altar, oró, cayó fuego del cielo y todo estaba bien bonito en ese momento, mi hermano. No sé cuánto tiempo después, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas, pero horas después estaba corriendo, huyendo de Jezabel. ¿Por qué el Señor permitió eso? Yo lo dije también, digo, es que si Dios permitió que Elías corriera es para que nos diera a nosotros testimonio de que no debemos de correr. Ahí está escrito que él corrió, Dios tuvo su propósito, pero ahora ya Dios no quiere que corras. Quiere que te concentres en Él y que recuerdes que es necesario que mediante tribulaciones entremos. Y ahí dice que entremos. No dice que los de tal iglesia, esos no, porque esos tienen el poder. No son los de aquella denominación. No, hermano, dice que entremos al reino de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Que en el trabajo de repente mi compañero de trabajo es bien grosero, me hace maldades y ya no quiero ir a trabajar. Voy a orarle al Señor para que me dé otro trabajo. Señor, dame otro trabajo porque ahí hay puros adúlteros, ahí hay puros mentirosos, ahí hay puros chismosos. Y nos engañamos, hermano. Dios obra, te da otro trabajo. Pero ¿qué crees? Si en tu trabajo había un adúltero, un chismoso, uno que te hace la vida imposible, ahí hay 3. ¿Qué pasó?
te cumplí lo que tú pediste, hijo, me dijiste que te diera un trabajo. Señor, dame un trabajo cristiano. Hermano, es así como cuando tienes tus ideas y tu sueñito y se hace como en las caricaturas aquí, una bolita, y tengo que llegar yo, mi hermano, lamentablemente con el alfiler. Eso no existe, mi hermano. Un trabajo cristiano no existe. Bueno, sí existe. Predicar su palabra y confiar en lo que Dios te quiera añadir. Pero si allá secularmente tú quieres un trabajo cristiano, no existe, mi hermano. Porque siempre te vas a encontrar, yo creo que de 3/4 partes que no son cristianos. Si te encuentras 1 o 2 aliados, gloria a Dios, y esos están convertidos. Si no, esos son los que te van a dar el beso de Judas. Es que, hermano, mi hijo era bien y siempre andaba con sus manitas y cantaba, alabaré. Pero ahora mírelo cómo se ha hecho. Y es de cuna cristiana. Hermano, la cuna cristiana tampoco existe. Es algo que se inventaron en estos días. Nacemos siendo como Dios quiere que seamos y tienen que pasar el mismo proceso que nosotros pasamos. Debería de ser más fácil. Pero a veces Dios pone a prueba nuestra fe, mi hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. De repente es bien bonito porque le estoy pidiendo al Señor que me dé una sierva de Dios. Le estoy pidiendo al Señor que me dé un siervo de Dios. Y de repente ahí está, se le ve la cola del lobo, las orejas y la trompa del lobo, pero ay, es que va a la iglesia, mami, yo lo voy a convertir. Bueno, eso es viendo al que está dentro de la iglesia. Luego está allá el cholo todo tatuado y pelón y de repente yo lo voy a convertir. Y está ya aferrados, mi hermano. Pero cuando van a la iglesia están con sus manitas. Entonces de repente es que el Señor no me contesta, pastor. Déjame te digo, otra vez me toca a mí llegar y no te va a contestar porque ya todo está escrito. Y no va a torcer su palabra nada más porque tú crees o porque tú sientes. ¿Por qué? Porque el cristiano en estos días, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. El cristiano en estos días ya no habla de que Dios me confirmó, Dios me reveló, Dios me iluminó por medio de su palabra. Ya todo es de que es que siento en mi corazón, es que Dios me habló a mi corazón. Y es bien claro porque, qué curioso, el Señor le dijo a Jeremías que engañoso es el corazón. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios, hermano. Y en estos días nos movemos porque es que yo sentí, hermanos, que yo vi una lucecita. Y era un foco por allá que estaba fundido. Pero tú dices que viste una lucecita. Esa fue la señal. Y entonces, mi hermano, empezamos. Por eso es delicado estar aquí, mi hermano. Predicar un tema y predicar y rellenarlo con tantas cosas. Son buenos los testimonios, mi hermano. Buenísimos. Pero yo me guío más por la palabra de Dios. Y a veces uso un que otro testimonio para ilustrar lo que la palabra de Dios está diciendo y lo podamos entender. Pero hay veces que se ponen a los testimonios por encima de la palabra de Dios. Y eso está fuera de orden. De repente dices que yo me convertí por el testimonio del hermano, gloria a Dios, pero a los 3, 4, 15 días, un año, dejó la iglesia. ¿Por qué? Porque no se convirtió por la palabra de Dios. A mí me basta y me sobra el testimonio y lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo para estarme recordando, alma mía, recuérdame que Él murió en una cruz, que Él dio su vida por mí y que si no fuese por Él, entonces yo no estaría vivo. Ay, es que ese hermano es lo que no me gusta de Él, porque todos los demás han hablado de esta manera y Él habla de otras cosas y no, está mal, Él está mal. Lo único que te estoy hablando es lo que dice aquí. Y es necesario, hermano, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por medio de ello se va a perfeccionar nuestro carácter. Cristo está más interesado en perfeccionar nuestro carácter y que sea muy semejante al de Él, en el que nosotros tengamos éxito, seamos famosos o seamos ricos. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan,
Pero aquí está hablando el apóstol Juan. Vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Dice copartícipe, yo vuestro hermano y copartícipe de la tribulación. El apóstol Juan sabemos que es uno de los que estuvo más cercanos al Señor Jesucristo. Tanto que el Señor Jesucristo lo llamaba mi siervo amado. Pero aún así él también tuvo que pasar tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos, mi hermano. Entonces, ¿habrá alguien, mi hermano, un siervo genuino, escogido y puesto por Dios, que no haya pasado ninguna tribulación? Yo no lo creo. Porque la Biblia me dice que es necesario. El libro de los Hechos también habla que es necesario que se manifiesten muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Para que los que traen realmente la luz verdadera resalten. Y dice que es necesario que haya chismosos y chismosas, convertidos y no convertidos, genuinos y no genuinos. Dice que es necesario que haya todas esas cosas. La iglesia de los Corintios es un ejemplo, mi hermano, de las cosas que están pasando en estos tiempos. Entonces de repente pues llega esa parte, mi hermano, que nos dice que pues no nos va a pasar nada. Entonces no es lo mismo que no nos va a pasar nada a que Dios nos promete paz, como dice esa frase, paz en medio de la tormenta. Les contaba hace un tiempo que en una visión Dios me enseñaba un mar muy bonito, mi hermano, unas olas preciosas, un color precioso que tenía ese mar. Y yo estaba bien impresionado, porque estaba viendo al Señor, estaba al lado del Señor, y el Señor me estaba diciendo, mira este mar, es bello, Señor. Camina. Entonces, ya va a llegar el momento, mi hermano, en el que Dios te va a decir, es necesario, hijo, que tú aprendas a caminar sobre las aguas. Poderoso Dios. Es que yo te amo, Señor. Es que tú para mí lo eres todo. Y en cuanto terminas de decir eso, mi hermano, ya estás por allá con el celular. Ya estás por allá pensando qué vas a hacer. O no lo sé, mi hermano. No estás concentrado y poniendo la mirada en Cristo. El Señor Jesucristo dijo unas palabras, hermano, que para mí son de gran impacto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es delicado, mi hermano, porque solamente nos estamos engañando. Porque pensamos que vamos a estar con Dios un día en el reino de los cielos, y debido a tantas cosas, mi hermano, que el Señor nos podría mostrar, puede que sí, mi hermano, y te confirme que estás casi con un pie en el reino de los cielos, solamente esperando a que Cristo venga. Pero también puede ser que no, hermano. Y ahí viene la apatía. A veces con una pequeña cosita que Dios nos ilumina es cuando nosotros salimos y sale todo lo que realmente tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Y ya no somos tan mansos, ya no somos tan obedientes, ya no somos tan amantes de Cristo que murió en la cruz. Pero eso no les gusta escuchar a la iglesia de estos tiempos, hermano. Ellos quieren seguir escuchando que Dios se va a llevar a todos, Cristo va a venir, se los va a llevar a todos, basta nada más con que crucen la puerta de la iglesia y con eso basta. Basta nada más con que le eches una monedita y con eso basta, aunque te quedes con más de lo que deberías de quedarte. Y así es la iglesia de estos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. Hay muchas iglesias donde se pone al pastor por votos de la iglesia y no porque Dios lo quiere. Hay muchos pastores, mis hermanos, que se levantaron por ellos mismos, se autoproclamaron, pero Dios no los puso. Tarde o temprano van a caer, mi hermano. No le estoy deseando mal a nadie, es profecía delante de Dios. Ay, hermano, ¿y eso dónde lo dice? El pueblo de Israel se regía en los tiempos del Antiguo Testamento, mi hermano, por los mandatos de Dios. Moisés tuvo que subir al monte y estar cara a cara con Dios para traer 10 mandamientos. Amén. Cuando el rey necesitaba, iba con el profeta.
Ahí está el rey David. Pero antes del rey David estuvo Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Pero a Saúl no lo puso Dios. ¿Quién quieren que lo puso? El pueblo. Porque donde se junta el pueblo, porque la voz del pueblo es importante. Se juntó el pueblo, dijeron que ya no querían profetas porque hablaban muy feo, ya muchos hablaban solamente cosas feas y no hablaban de bendiciones, no me hablaban bonito, no me trataban bien, no trataban con suavidad mi alma, no estaban de acuerdo con mis pensamientos ni con mi vida pecaminosa. Y decidieron poner un rey. Pero ¿qué hizo ese rey? Cuando Dios no le contestaba porque de repente la fe le fallaba, iba y consultaba a brujos. Entonces es delicado, hermano. Así como hay reyes. Hay una parte que estuve leyendo, creo que, no me acuerdo en qué parte es, mi hermano, pero en todas partes dice, habla de los reyes. E hizo lo malo delante de Dios. Y se me hizo curioso que leo un rey, 2, 3, 4, 5, 6, 20, creo que ya llevo más de 30 reyes, mi hermano, y sigue diciendo, e hizo lo malo delante de Dios. Yo digo, eso realmente es preocupante. Entonces, es delicado, mi hermano, y de repente Dios nos pone una disciplina, nos disciplina, pero como estamos acostumbrados a que Dios siempre nos va a hacer sentir bonito en su casa, de que tenemos que sentir bonito en la alabanza, porque si no sentimos bonito, entonces estamos en pecado. Estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas, mi hermano, que ya pensamos que entonces, como no sentí nada en la alabanza hoy, Dios ya no me quiere. Como hoy no sentí que se me enchinaba mi piel y sentí esas cosquillitas bonitas, entonces no, hoy no lo sentí, Dios ya no me quiere. Hermano, ¿qué cree que ahora no sentí esas cosquillitas? No sentí bonito, estás en pecado. El otro ignorante también. Gloria a Dios. Aleluya. El otro ignorante, pues es ignorancia, mi hermano. Entonces pensamos y se nos ha predicado que tenemos que sentir bonito. ¿Nunca te has puesto a pensar, mi hermano, que si el mismo Dios de los ejércitos no te permite sentir nada para ver si lo alabas de a de veras ante todo y por sobre todo? Entonces, de ahora en adelante, alaba al Señor, aunque no sientas nada, mi hermano, y si sientes, alábalo más. Gloria al Señor. De repente, mi hermano, te desanimaste porque no sentiste que es bonito, y ya te vas a decir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no siento bonito, ya me dijo el hermano, estoy en pecado. No, yo no he hecho nada, pero pues, sí es cierto, y empieza el diablo, sí es cierto, estás en pecado, pecador. ¿Cómo vas a ir a pararte delante de un Dios santo? ¿Cómo vas a ir y decirle a Dios, si eres de lo peor? ¿Vas a ir a pedirle perdón? Ay, por favor, ¿tú crees que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios santo te va a perdonar? No te engañes. Se va de la iglesia, hermano. Ya no viene, deja de venir a la iglesia. Empieza a poner su trabajo, empieza a poner sus placeres, empieza a poner tantas cosas antes que a Dios. Pero un mes antes, mi hermano, llore y llore, con sus manitas levantadas y sus lagrimitas en sus mejillas. Es dura la palabra a veces, mi hermano, pero es necesaria. Es necesaria. Y de repente ya estás allá afuera, mi hermano, y ya no, pues que nadie, el pastor ni me viene a visitar. El hermano que, no, también ya no me ve en la esquina y se cambia de banqueta. Dios ya no me quiere. Todo eso, se me hace que todo eso que decían era mentira. La carta a los Romanos, el apóstol Pablo hablando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, es que me está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué nos pasará esto? ¿Por qué me pasará esto? Si doy mi diezmo. Oro 3 veces al día. Pastor. ¿Por qué nos pasará todo esto? Pero nunca nos autoanalizamos a ver qué pudiese estar pasando, qué pudiésemos estar haciendo mal, o qué nos está faltando. O angustia, o persecución. No, es que la palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Entonces, ¿cómo es que yo sufro estas cosas? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero todos están contra mí, se han juntado, se han multiplicado mis enemigos, como dice Salmo 3.
No, es que entonces, no, estas cosas no son para mí. Ya te lo dije, esas cosas no son para ti. Mejor regrésate a donde estabas. Ahí te iba mejor. Santo es el Señor Jesús, poderoso. O estás con el primer amor, mi hermano. Gloria a Dios. A todo mundo le quieres. Hasta el diablo dice que lo vas a convertir. Santo sea el Señor Jesús. Y te hacen una tras otra, mi hermano, pero no, tú estás. Y de repente, mi hermano, llega un hermanito ahí, convertido a medias, o más bien un hijo del diablo sentado en una silla de cristianos. Santo, No, es que el hermano me vio bien feo. No, es que las cosas así no son. No seas Jesús amado. Jefe, es que yo quiero hablarle de Jesucristo. Y dice, no, aquí vienes a trabajar. La burla en las escuelas, en el trabajo, en la calle, los vecinos. No, es que a mí me dijeron que, pues es que es bien bonito hablar de Cristo, pero ahora todos me odian, mi familia ya no me quiere hablar. Me dicen que no, que si yo sigo siendo aleluya, entonces no. No, entonces si las cosas son así con Cristo, entonces yo no juego. Persecución. O hambre. Es que me dijeron que Dios me iba a solucionar todos mis problemas financieros. Porque Él es el rey de todo, es el dueño de todo. O desnudez. No, es que la hermana ya la vi, siempre trae un vestido cada 8 días. Y yo siempre con el mismo, el dominguero. Peligro. No, es que el otro día andaba yo con el pastor predicando y mientras, no, pues no nos pasó nada, eran las 11 de la noche, pero en cuanto me quedé solito me asaltaron. O espada, y con una pistola, con un cuchillo. Santo Dios. Ni eso te va a separar del amor de Dios, mi hermano. Pero tienes que tener esa convicción que nada te va a separar del amor de Dios. Nada. Aleluya, gloria a Dios. Y si te pasa de todo, mi hermano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les estorban. Todas las cosas les es de tropiezo. Nada les parece. No, hermano, dice, les ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito. Conforme al propósito con los que son llamados. Hermano y hermana, hermanito y hermanita, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sabes cuál es tu llamado? A estas circunstancias, mi hermano, en los últimos tiempos, con todas las prédicas que el pastor ha lanzado, ya debería de saber cada quien cuál es su llamado. Y si no sabemos cuál es nuestro llamado, porque el llamado no es como el compadrazgo, ¿eh? ¿Qué, compadre? ¿Quieres ser pastor? Ahí tengo otra iglesia, tú vas a ser el pastor de allá. Compadre, es que mi hijo sabe tocar. Ah, lo vamos a poner en la alabanza. A ver, hijo. No, con eso la haces. Acabo que Dios ve tu esfuerzo. Santo. Y caemos en la mediocridad, mi hermano. Santo, santo. Pensamos que porque Dios es bien misericordioso y es bueno, le podemos dar lo que queramos. Dios es el Dios todopoderoso, mi hermano, por excelencia. Dios es Dios por excelencia. Nosotros también deberíamos darle lo mejor por excelencia. Tal vez ya no puedo tocar las notas o las maniobras que hace mi hermano, pero sí puedo hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, cuando tú estés pasando, mi hermano, alguna situación debido a la persecución, a las cosas que se están levantando, que se han corrompido en estos tiempos, ten esto en mente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Automáticamente tu mente, tu corazón, debe de estar pensando eso. No te preocupes. Dios tiene un propósito. Me murió el perro, Dios tiene un propósito. Me caí, Dios tiene un propósito. Me robaron, Dios tiene un propósito. Me faltó, Dios tiene un propósito. ¿Ven? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito.
Ay, hermano, pero es que esos son para los que están bien cerquitas de Dios. Entonces tú, mi hermano, andas como el de las sábanas de allá atrás, nada más viendo a ver qué decía el maestro. Andas como Nicodemo solamente de noche para que no te vean. Es delicado, mi hermano, pero no es imposible. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, mis hermanos. Estamos en tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las cargas van a pesar más. El caminar va a ser más largo, más agotador. Nos va a dar sed, nos va a dar hambre, nos va a dar de todo, mi hermano. Pero es necesario que mediante tribulaciones, sufrimientos y muchas cosas entremos al reino de Dios. Aleluya. De Dios. Entonces, hago un llamado a los jóvenes Santo. a que escuchen la palabra y la atesoren. Y que cuando papá no les quiera dar lo que ustedes quieren, hay un propósito y una razón. En que ahora, varones, híjoles, ya no me acordaba de esto, pero tengo que decirlo, hermano. En la iglesia hacen falta varones, pero varones. Que se fajen los pantalones, varones, hermano, no hacen falta varones, hombres de Dios, no hombres afeminados. Santo. Aleluya. Santo Padre. Dios está haciendo un llamado, varones, hacen falta hombres, pero no hombres afeminados que todo, ay no, es que primero esto y luego voy, ya voy a la iglesia, pastor, este día sí, pero este día no, cuando pueda sí, pastor. Poderoso Dios. Hacen falta varones, mi hermano, como Juan el Bautista. Aleluya. Valiente. Exactamente, y decididos. Que no les dé miedo, mi hermano. Yo creo, estoy delante del altar de Dios, mi hermano, no puedo mentir. Pero yo te puedo hablar acerca del pastor, tantas cosas que ha tenido que dejar para tener lo que hoy tiene con el Señor. Y te puedo también hablar en mi vida, mi hermano, tantas cosas que me he tenido que aguantar, todo por amor al Señor. Pero eso sí, mi hermano, cuando voy caminando seguro de que el fuego camina conmigo y de que Dios va delante de mí. Y que atrás de mí, como decían aquellos que no lo pueden ver, Señor, ábrele los ojos para que vean que atrás de nosotros hay carros de fuego, hay gente de a caballo, hay ejército de ángeles. Santo es el Señor. Entonces, hacen falta varones, mi hermano, pero no varones afeminados. Hacen falta varones, hombres de Dios. Bendito sea el Señor. Hacen falta también mujeres virtuosas, mi hermano. Aleluya. Amén, amén. Mujeres virtuosas que edifiquen su hogar y no que lo destruyan. Amén, amén, amén. Hacen falta mujeres de Dios, no mujeres feministas con ideas torcidas y que no tienen sentido. Amén. Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Santo. Aleluya. Dios. Aleluya. En estos días, mi hermano, de repente es fácil la libertad, más bien el libertinaje. Y las mujeres jovencitas y grandes, mi hermano, condenan a sus hijos a unas vidas miserables. ¿Y qué es lo más fácil? Mejor que no nazca. Ay, es que ese hombre es malo, lo voy a dejar. No. Yo me merezco algo mucho mejor porque dicen que yo estoy bien bonita, que yo estoy bien guapo y que me merezco algo mucho mejor. Dicen que no me merece esa persona. Híjoles, hermano, yo nada más oigo y digo, ay, Señor, si sigue así su aplicación para entrar al lugar donde se crujen los dientes y hay lloro, va a ser aceptada. Pero son las ideas de estos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos, mi hermano. Hace falta una generación de jóvenes con mucho amor al Señor. Discúlpame por lo que voy a decir. Lo estaba ahora sí que estudiando en la mañana y hay una generación de estos tiempos que se le llama la generación idiota. Y de repente yo lo capté al principio y sí, todos están con sus videojuegos, todos están perdiendo el tiempo en tanta tontería, pero eso sí, son hijos del Dios viviente. Santo, aleluya.
Gloria a Dios. En aquellos tiempos, mi hermano, todos sellaron con su testimonio, a pesar de las difíciles circunstancias que les tocaron. El apóstol Pablo, mi hermano, primero negó a Jesucristo, perseguía a los que hablaban de él, pero Dios tuvo que bajarlo hasta el piso y decirle: tú eres de ahí y acá estoy yo. Gloria a Dios. Pero a pesar, como conocedor, erudito de la palabra, después de que venía respirando amenazas, terminó diciéndole: ¿quién eres tú, Señor? No lo conocía. Conocía al Dios Todopoderoso. Sabía que el Espíritu de Dios bajaba y hablaba por medio de los profetas, pero le hacía falta conocer a el Hijo. No conocía a Jesucristo. Cuando él lo conoció, hermano, te lo voy a decir solamente una vez. En la Biblia, cuando una persona conoció a Jesucristo, ninguno dijo: ay, me bautizo para dentro de 8 días, pastor. No. Dentro de 15 días le prometo que ahí estoy, pastor. Inmediatamente ellos decidían seguir al Señor. Así es. Hay testimonio en el libro de los Hechos de un etíope que estaba con Felipe, y cuando se le expuso el Evangelio, cuando él entendió el Evangelio y vio quién era el motivo y el único que nos podía salvar, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le tuvieron que andar diciendo: bautícese, hermano, bautícese, es por su bien, hermano, bautícese, hermano, venga, hermano, ya no haga esto, hermano. A estas circunstancias, con 70 años, hermano, tuyos en el Evangelio, hay hermanos que siguen viniendo aquí a la iglesia y dicen: hermano, ¿es malo escuchar música mundana? Hermano, ¿es malo fumar? Y si nada más fumo uno, hermano, ¿es malo tomar? Es delicado, mi hermano. Pero es la situación de la iglesia cristiana de estos días. Hermano, es malo tener, si tengo un Buda por allá y tengo una cruz, hermano, es Cristo. Ay, hermano. Pablo, mi hermano, cuando Dios se dirigió a él, le dijo: ese es mi instrumento escogido, al cual yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. ¿Quién fue el apóstol Pablo, mi hermano? Es el que más almas hasta el momento ha ganado. Al menos yo, mi hermano, me apoyo en lo que él escribió para hablarle a alguien acerca del Evangelio. ¿Quién fue Pablo, mi hermano? Tremendo predicador de Dios que yo admiro. Entonces, yo no quiero ser como Superman, mi hermano. Yo no quiero ser como Carlos Slim. No quiero ser como Luis Miguel. Yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Yo también, hermano. Gloria a Dios. Y todos levantan sus manitas. Pero cuando viene el momento de la tribulación como la que pasó Pablo, ya no quieren ser como el apóstol. No, ya nada más estaba jugando. Era un decir, Señor. No sé cómo lo dije. Salió. Emoción y más emoción. Gloria al Señor de los ejércitos. ¿Cómo murió Pablo a final de cuentas, mi hermano? Murió en Roma y murió decapitado. Imagínate el momento en el que Pablo estaba de esta manera, mi hermano. Primero le vino un aguijón, una enfermedad en los ojos. Le decía a Dios que lo sanara y Dios no quiso, le dijo que le bastara su gracia. Entonces, ¿será bíblico el que Dios está obligado o debe de sanarnos o darnos todo lo que nosotros necesitemos por su grande amor? Dios no es corrupto, mi hermano. Dios es soberano y su amor es incorruptible. Entonces, imagínate qué sentiría el apóstol Pablo con la cabeza allí para que se la cortaran. ¿Sabían que se la iban a cortar? Pero te voy a decir una cosa, mi hermano. Aún en esos tiempos difíciles, Pablo no negó a su Señor. Así es, amén. Simón Pedro: Señor, mi vida doy por ti. Casi decía: cuidado de aquel que se atreva a tocarte, Señor, porque se las ve conmigo. Casi como King Kong. Se pegaba en el pecho, mi hermano. Días después, mi hermano, un día después, tal vez horas,
estaba negando a su Señor. Estaba diciendo que no lo conocía, que no sabía de qué hablaban, que él no era de los que se juntaban con los cristianos, con los aleluyas. Pero si yo te vi que estabas entrando a la iglesia, Rey de Reyes, esa que dice Rey de Reyes, no, estás mal, que tú en tu cabeza, estás como loquito, yo que voy a andar metiendo en ese lugar. Entonces, hermano, a veces negamos al Señor. Amén, amén. Pero también, así como Pedro negó al Señor, Pedro nos da testimonio de lo amargo que es llorar por haber negado al Señor. Amén, gloria a Dios. No hay alegría, mi hermano, negando al Señor. No hay alegría avergonzándonos del Señor. Por el contrario, mi hermano, Aleluya. va a haber amargura, va a haber algo doloroso en nuestro corazón. No tengo las palabras adecuadas para nombrar a eso, mi hermano. Dicen muchos historiadores, mi hermano, la Biblia no lo habla, pero dicen muchos historiadores de aquel tiempo que llegó el tiempo de Pedro, que iba a morir. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Ah, Pedro, niega a tu Señor y niega a tu... No. ¿Amas mucho a tu Señor? Sí, amo mucho a mi Señor. Pues como lo amas mucho, entonces que mueras como tu Señor. Y Pedro, indigno de morir como su Señor, dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces algunos dicen que murió, ahora sí, crucificado con la cabeza para abajo, y muchos dicen que murió así en forma de cruz. Sea cual sea, hermano, no es cualquier tipo de muerte. Pero te lo vuelvo a decir, Dios, Pedro no negó a su Señor. El apóstol Juan, mi hermano, el apóstol del amor, no es lo mismo el tipo de predicación de Pablo a la de Pedro. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos, pero Juan hablaba de amor. Pero no nos confundamos, que nos daba por nuestro lado, que hablaba bien bonito a todos, puras bendiciones, pura prosperidad. No, hablaba lo que Jesús le enseñaba, hablaba de lo que había en el corazón de Jesús. Por esa parte, cuentan los historiadores, porque tampoco la Biblia lo habla, que decían que habían puesto una olla grande con aceite hirviendo y que ahí metieron al apóstol Juan. Pero ¿qué crees? Que no le hacía nada. Y como no le hacía nada, no encontraban manera, mejor lo aislaron y lo exiliaron ahí en una isla, en una cárcel, allá en una isla, y ahí murió de viejito. Y fue donde él recibió la revelación, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. No se acobardó de su Señor. Gloria a Jesucristo, aleluya. Esteban, mi hermano, en su primera predicación, su primer sermón, mi hermano, ¿qué pasó? Lo apedrearon. Dice un predicador que si tú predicas la doctrina de Jesús, R.C. Sproul que lo dice, si tú predicas la doctrina de Jesús, más o menos te va a pasar lo mismo que a él. Muchos te van a querer matar. Y sí es cierto. Ay, hermano, pero es que eso eran aquellos tiempos. Ellos caminaron con Jesús. Nosotros pues estamos hechos de huesito. Eso es lo que pensamos, mis hermanos. Hubo un hombre que era discípulo de Juan el apóstol, mi hermano. Se llamaba Policarpo de Esmirna. Es parte de la iglesia primitiva. Policarpo, mi hermano, predicaba todo lo que él pudo, atesoró todo lo más que pudo del apóstol Juan y lo predicaba. También conocía a Cristo, por supuesto. Aquí está, hermano, mi preocupación. Aquí está algo que yo siento dentro de mí, hermano, hacia la iglesia. ¿Qué va a pasar el día, mi hermano? Si en este momento vinieran y dijeran, son cristianos, y vinieran por nosotros. O nos echamos a correr, o nos quedamos a cumplir la voluntad de Dios. En el Coliseo mataban a los cristianos, mi hermano. Los echaban a los leones. ¿Te imaginas en el Coliseo todos riéndose de nosotros y nada más esperando el momento en el que dejaran salir a los leones? Pero no negaron a su Señor. Vivieron tiempos difíciles, mi hermano, y no negaron y se apartaron de la fe, como acabamos de leer en los versículos pasados.
Policarpo predicó, él copiaba los pergaminos y los repartía, mi hermanos, predicaba la palabra de Dios como él podía, como él, ahora sí que se le facilitara. Entonces, el rey en esos tiempos de Roma, el César, le decía que se arrepintiera de todo eso y le perdonaba la vida. Una vez que tú conoces a Dios, mi hermano, sabes que el único que te puede perdonar, el único que te puede o cortar tu vida o darte más, es Dios. Entonces, dice que ya al final no quiso y lo pusieron en la hoguera. Lo iban a quemar vivo junto con todas sus enseñanzas. Y aquí, hermanos, donde está fundamentada primeramente Jesucristo, pero esto es lo que hace que el fuego se encienda en mí. Es lo que me inspira, es como algo, es como motor, como gasolina, mi motor para seguir en las cosas de Dios. Policarpo dijo estas palabras estando en la hoguera. Tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco se extingue. Pues eres ignorante del fuego, del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué te retrasas? Trae lo que desees. No terminó. Es la última oportunidad que te vamos a dar, Policarpo. Niega todo, arrepiéntete de esto y te salvas. Durante 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me ha abandonado. ¿Cómo podría maldecir a mi bendito Rey y Salvador? Mira, estás hablando muchas incoherencias, Policarpo. Niégalo. Policarpo dijo, escúchame declarar con valentía. Soy cristiano. Y lo quemaron. ¿Pero qué crees que cuando lo quemaron, como él dijo? Tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego se extingue. El fuego estaba todo, mi hermano, pero no lo quemaba. Así como a los 3 que echaron al horno de fuego, no lo quemaba, se veían las llamas, cuentan los historiadores, que se veían las llamas pero que no lo consumían. Al ver eso, lo atravesaron con una lanza. Pero no se acobardó, mi hermano. Hasta el momento yo sigo pidiéndole al Señor que el día que me toque a mí, Señor, porque no sé qué es lo que me va a tocar, no me acobarde, Señor. Y yo estoy consciente, mi hermano, que cada vez que estoy aquí predicando una palabra, o ya lo viví, o Dios me va a pedir que lo respalde con mi vida cuando llegue el momento. Aleluya. Hermano, pero eso es como en los años 100, 200, mi hermano. No, aquellos tiempos estaba reciente la doctrina del Señor. Bueno, te voy a hablar de cientos de años más nuevos, mi hermano. Este para mí es uno que a mí me impactó. Todos me han impactado, pero este dejó huella en mí. John Hus es uno de los precursores de la Reforma. Sí, es importante, hermano, que sepamos cómo se fue dando la iglesia cristiana, cómo fue evolucionando. Entonces, John Hus era un alemán, era un sacerdote católico alemán. En aquel tiempo, rápido, mi hermano, no se permitía la Biblia que la tuviera cualquier persona, solamente el Papa y los sacerdotes que estaban ahora sí que titulados podían abrir la Biblia, la cual ya no estaba en el idioma original, sino estaba traducida al latín. Ellos tenían que saber latín. John Hus era uno de esos que un día de repente, él decía que cuando era chico, él quería ser como los sacerdotes o como el Papa. ¿Por qué? Porque era lo máximo. Es como ahora un Carlos Slim lleno de lujos y eran ricos. Es que todos los que están en la iglesia son ricos. Traen de lo mejor. Yo quiero ser así, porque John Hus era una persona pobre, era humilde. Pasó el tiempo, estudió, ¿y qué crees, mi hermano? Que se hizo sacerdote. Hasta que llegó el momento de encontrarse con las Escrituras. No te vas a encontrar con Dios si no lees las Escrituras, mi hermano. Amén. Pablo, pero es que Pablo se lo encontró en el desierto. Sí, pero él ya había leído todo el Antiguo Testamento. Yo creo que se lo sabía al derecho y al revés. Entonces, yo no he encontrado, mi hermano, y yo hasta donde tengo conocimiento, no sé de
personaje en la Biblia que se haya encontrado con Jesucristo sin leer la Biblia. Sino que leyendo la Biblia fue como se encontró con Jesucristo. El caso de John Hus se encontró con Jesucristo leyendo la Biblia. Él estaba acostumbrado a dar misa y todo lo que hacía la iglesia católica, pero cuando él empezó a leer la Biblia, mi hermano, entonces dijo, y le seguí la carta a los romanos, santo Dios, y de repente la carta a los corintios, híjoles, y luego el Apocalipsis, ay, conoció la verdad, mi hermano. Dios lo usó para que él fuera y le fuera a decir al Papa, no estás hablando ni siguiendo lo que Dios dice en su sagrado libro que tenemos que hacer y que tenemos que seguir. Y así empezó, mi hermano. Él empezó a traducir también, fue uno de los traductores de la Biblia de aquel tiempo, y por ahí lo señalaron. Ahora lo perseguían. Ahora estaba en graves problemas, porque estar en problemas con el Vaticano, estar en problemas con los papas, era estar en problemas como, ahora sí que, el presidente del país. Pero había gente, era una de esas personas valientes y decididas. Hasta que también, hermano, ¿qué crees? La pena de muerte. En estos días, mi hermano, los predicadores dicen que hay que tratar a las almas con pinzas, son suaves, pero hay que tratarlas con mucho cuidado. Y hasta cierto punto tiene razón, mi hermano. Pero ¿qué crees? Que hay un predicador de estos tiempos, mi hermano, ya murió el pastor Leonard Ravenhill. Él decía, se nos dice que a pesar de nuestro pecado y carnalidad, estamos sentados con Cristo. ¡Qué mentira! Te lo voy a repetir. Se nos dice que a pesar de nuestro pecado y de nuestra carnalidad, estamos sentados con Cristo. Eso es mentira, mi hermano. Amén. Entonces, John Hus dijo estas palabras: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Por eso es delicado, mi hermano, que alguien que se pare aquí hable con mentiras, que suenen bonito, pero que no sea palabra de Dios. La palabra de Dios, tenemos la garantía, la profecía más exacta de que es verdad, y es verdad. Prefiero herirlos con la verdad, mis hermanos, que matarlos con la mentira. Hermanos, iglesia, Rey de Reyes, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque si no defiendes la verdad, entonces estás traicionando a la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Estás traicionando a Cristo. Si no predicamos, si no amamos la verdad, si no vivimos la verdad, si no predicamos la verdad, si no defendemos la verdad, estamos traicionando a Cristo. Eso también lo dijo John Hus. Y cuando él estaba, mi hermano, ya también en la hoguera para morir, con todas sus traducciones y todos sus escritos, estas fueron sus palabras, mi hermano: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y he predicado. Lo que con mis labios prediqué, ahora sellaré con mi sangre. Eso, mi hermano, cuando yo lo estaba leyendo, lo estábamos estudiando en esos tiempos, en la escuela bíblica, mi hermano, eso me traspasó el corazón. Y yo dije, Señor, yo quiero ser uno de esos, quiero tener esa convicción, quiero tener esa valentía y quiero tener esa decisión de que si a mí me llegara a tocar una situación así, Señor, lo que prediqué con fe, lo que prediqué con mi boca, lo selle con mi vida y con mi sangre, porque así lo hizo el Señor Jesucristo. Lo que Él predicó, lo selló con su sangre. Pero no lo conozco, hermano, por ahí debe de estar. Bueno, te voy a hablar un poquito de Martín Lutero. Ya sabemos que él es uno de los reformadores. Pero bueno, rápido, mi hermano. Dijo Martín Lutero, ¿han escuchado esa frase que dicen los católicos, que dicen que los hermanos separados y que católico ignorante no será engañado? Algo así dicen. No.
Sí, exactamente. Católico ignorante, seguro protestante. Ah, mira lo que dijo Martín Lutero. Es mejor separados por la verdad que unidos por la mentira. El príncipe de los predicadores, mi hermano, como se le conoce a Charles Spurgeon, dijo una frase: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor salario. J.C. Ryle: que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Y vamos acercándonos, mi hermano, a estos tiempos. Martin Lloyd Jones: Jesús nunca cambió el evangelio para cambiar a las personas. Él cambia a las personas para que obedezcan a su evangelio. Ay, hermano, pero esto ya se murió. De estos tiempos, hermano. El pastor Chuy Olivares aún vive. Él dice: si la salvación la pudiéramos ganar, el mismo Cristo se hubiera quedado sentado en el cielo y hubiera dicho: sálvese quien pueda. Distorsiones, mi hermano, que ha sufrido la iglesia cristiana a través de los tiempos. Pero aún hay predicadores valientes y decididos. El pastor John MacArthur dice: el Espíritu Santo, este sí me impactó, este es de estos días, mi hermano, este me impactó, esto a raíz de uno de los profetas de allá de África, T.B. Joshua, no sé si alguien lo conozca, un profeta que siempre hacía muchas sanidades, liberaciones, y falleció. El pastor John MacArthur dice esto: el Espíritu Santo no ha dado a los cristianos de nuestros días dones milagrosos como los que les dio a los apóstoles. Cuando yo lo empecé a leer dije, pero cuando lo empecé a analizar digo, es cierto. Yo hasta el momento no he sabido de alguien que su sombra sane a una persona como lo hacía Pedro. Hay cosas que se han parecido, pero yo también soy de que hasta el momento no nos dio lo que les dio en aquellos tiempos los apóstoles. Principalmente, ¿sabes por qué? Porque si fuera así, entonces tendríamos el carácter y la valentía y la decisión de los apóstoles. Y a veces porque llueve ya nos espantamos y no queremos venir. Pero el más importante de todo, te pido que te pongas de pie. El más importante de todos, mi hermano, el que no se echó para atrás, todos estos se enfocaron y se inspiraron en él. ¿Sabes quién es? El grande, el más, ya no hay. El alfa y el omega, el Dios todopoderoso, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo de Nazaret, que a pesar de que él sabía, mi hermano, que tenía que pasar un camino muy difícil, que sabía que tenía que ser escupido, golpeado por gente malvada, que tenía que estar ahí en la cruz crucificado hasta que muriera, no se echó para atrás, mi hermano. A pesar de tantas cosas, no se echó para atrás. Ahorita me viene a la mente, el Señor me recuerda que uno de estos, Policarpo, decía: me siento digno de tomar de la copa de mi Señor. ¿Se acuerda que yo les dije que la copa que pasaba por el frente de él era la copa de la ira de Dios y que solamente Cristo la bebió? Cristo vivió la copa de la ira de Dios por nosotros, mis hermanos. Y si Él, hablando en lenguaje mexicano y coloquial, no se rajó, no te rajes, mi hermano. No te eches para atrás por cualquier tontería como que está lloviendo, me hicieron una cara, ya no puedo, es que me van a correr del trabajo. Pues que esto, se va a enojar mi familiar, se va a enojar mi esposa. No te eches para atrás, mi hermano. Sirve al Cristo con todo, porque Él lo dio todo. Que nuestra oración en esta preciosa mañana, acompañada por el pastor, sea también esta, mi hermano. Que cuando yo esté en ese momento, Señor, no me acobarde. No me acobarde. Porque Él es fiel, seámosle fiel también. Amén. Gloria al Señor de los ejércitos, mis hermanos. La palabra del Señor. Amén, amén. Vamos a pasar el frente, hermano, vamos a orar. Amén. De hecho, necesitamos la fuerza, hermano, la fortaleza de Dios. No es fácil, como dice el hermano. Amén.
Cuando viene la prueba, hermano, ahí es cuando tenemos que sacar la fortaleza de Dios. Amén. Lo que recibimos en la oración, lo que recibimos aquí, hermano, al escuchar la palabra, amén, todo eso te da fortaleza.